herramientas. Muchas gracias, Silvia. Saludamos ya a José Manuel Rodríguez Uribes, que es ministro de Cultura y Deporte. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Deseando hablar con usted, imagino que estaría siguiendo la comparecencia del presidente del Gobierno, esa comparecencia a preguntas de la oposición y ese anuncio del 16 de julio, ese gran homenaje a las víctimas del COVID, de la pandemia. ¿Usted como ministro estaba al tanto? ¿Ya lo sabía? ¿Sabían algo? ¿Qué reacción le merece? Bueno, sabíamos que íbamos a celebrar ese gran homenaje merecido, justo. Se ha concretado la fecha. Yo creo que nuestra obligación como gobierno, también como país, es estar a la altura, ¿no? Y creo que ese homenaje debe ser también un elemento de unidad, de cohesión social, de solidaridad, y me parece que es una gran decisión de respeto a las víctimas. Hemos pasado una crisis. Todavía estamos en una situación para no cantar victoria, aunque los datos en España son positivos, pero creo que lo fundamental es reconocer a esas familias, honrarlas, a esas personas que han perdido la vida, porque ha sido una situación muy difícil para todos. Se habla en las últimas horas, lo hemos analizado al inicio de estos desayunos y también viendo el tono que han tenido Casado y el presidente del Gobierno. ¿Se ha bajado un poquito la tensión? ¿Es posible que haya acuerdos transversales? Ojalá, ojalá. No me ha dado la impresión del todo escuchando al señor Casado, pero ojalá, ¿no? Yo creo que esta crisis también debería ser un motivo no tanto de reproches, sino de, en mi opinión, a mi juicio, de aprender, ¿no? de lecciones, de enseñanzas que nos sitúen a todos en una altura que merece este país. Yo creo que la reconstrucción, por definición, tiene que ser hecha entre todos y eso exige lealtades básicas, un respeto básico, institucional, personal. Ojalá avancemos por ahí. El trabajo del Gobierno va a ser ese, tender la mano, tenderla en serio, con esa voluntad de acordar en lo fundamental, ¿no? que es salir adelante después de haber padecido una crisis muy seria desde el punto de vista sanitario, pero también con efectos muy graves desde el punto de vista económico y social, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por ahí, seguiremos haciendo pedagogía, seguiremos insistiendo, porque nos parece que es fundamental, ¿no? Este es el momento de los pueblos, ¿no? De las grandes naciones, y hay que estar a la altura todos, gobierno y oposición. Enseguida le pregunto por asuntos de su competencia, de cultura y deporte, pero antes, en cierta medida y modo, la educación está muy relacionada con la cultura. Lo comentábamos también antes. Estamos asistiendo a reiteradas apelaciones al diablo como esparcedor universal de esta pandemia. El presidente o rector de una universidad en Murcia acaba de decir que es obra del diablo, igual que antes hablaba del diablo el exministro del Interior, un cantante como Miguel Bosé, habla de que en el virus hay una conspiración mundial para controlarnos el cerebro. A usted como hombre de la cultura, ¿qué le parece que un rector de una universidad hable en esos términos? Bueno, no voy a superar la reflexión y la cita que ha hecho antes Pedro J. Ramírez de Condorcet, de Rousseau y de Voltaire, que además a mí me recuerda a mi tesis doctoral, que fue sobre Rousseau y sobre un gran liberal, Benjamín Constant, ilustrado también. Bueno, yo creo que son expresiones antimodernas, ¿no? Reaccionarias. En España hay una larga tradición de pensamiento reaccionario. Hay un libro fantástico de Javier Herrero que se llama así, Los orígenes doctrinales del pensamiento reaccionario español, y están en esa tradición. A mí me parece que es muy preocupante, eso sí, que desde una academia, desde la universidad, que es el templo de la razón, pues se hagan consideraciones de tipo dogmático, antimoderno, anticientífico, contrario al progreso, ¿no? Yo creo que hay que recuperar esas citas del señor Ramírez,
esos grandes autores, en España también los tenemos, en esos heterodoxos españoles que decía Menéndez Pelayo, y yo creo que esa es lo que hay que decir, ¿no? No podemos permitirnos planteamientos basados en la fe o en unos planteamientos que en el ámbito de la ética privada tienen todo el sentido, si uno quiere o siente esos planteamientos, pero que no pueden ser expresados en el ámbito de la ética pública, del espacio público, más allá de que son libertad de expresión, pero me parece que introducen confusión y retroceso desde el punto de vista racional, ¿no? O sea, que me parece que son poco afortunados. Ojalá vayamos más en la línea de la racionalidad, del respeto a la ciencia. Aún así, la ciencia no es exacta, lo hemos comprobado, no se puede prever todo. Esta crisis nos ha puesto a prueba también como seres humanos en nuestra finitud, en nuestras limitaciones, pero ese es el único camino, el de la ciencia y el del progreso, no el del retroceso y el del dogmatismo, ¿no? Yo recuerdo de mi época de estudiante en la biblioteca de la Universidad de Santiago un letrero que ponía Timor Domini initium sapientia est, el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Posiblemente ya se hizo a muchísimos siglos y ahora la educación, la cultura y la investigación deben ir por otros ámbitos. En la Edad Media es un planteamiento propio de la Edad Media, pero luego llegó el Renacimiento, llegó el tránsito a la modernidad, la Ilustración, ¿no? Claro, todos esos siglos de progreso científico, de racionalidad, de filosofía ilustrada, de humanismo, pues es muy diferente, claro. En Francia y en Europa lo alumbró durante mucho tiempo la Revolución Francesa y la enciclopedia. Y de laicidad, se me olvida de la laicidad, que es un valor fundamental. Que es gran conocedor Pedro J. Ramírez, pero aquí tuvimos a Fernando VII. Pero eso es otro debate. No le he oído bien. Eso es otro debate. No sé si me escucha. ¿Tenemos algún problema con el retorno? Sí. Me escucha. Digo que una cosa es la enciclopedia francesa. Ahora le escucho, sí. Es la Ilustración y es la Revolución Francesa, con sus pros y sus contras. Y otra cosa aquí en España, Fernando VII, que fue el más oscuro de los años y los reinados que hubo en la historia de España. Pero no vamos a entrar en temas históricos que aquí a mí me apasionan, sino en el suyo. Usted es ministro de Cultura y Deporte. En una crisis de este tipo se fijan prioridades. ¿Cuál es la prioridad para un ministro de Cultura y Deportes? ¿Le sorprendieron en este sentido las reacciones del mundo de la cultura cuando dijo al principio de la pandemia hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus, y cuando lo consigamos haremos todo para reactivar la cultura? Porque como dijo Wells, primero va la vida y luego el cine, aunque la vida sin cine no tiene sentido, o algo parecido dijo. Bueno, Wells dijo lo primero, pensando también en sus amigos del cine, o sea que lo dijo de una forma muy interesante, ¿no? Hay que ver el contexto. Yo añadí en ese momento que efectivamente la vida sin el cine, es decir, sin la cultura, es muy poco humana, no tiene sentido, ¿no? Hay una dimensión de la cultura que tiene que ver no solo con la consideración de industrias culturales, por eso hemos hecho un esfuerzo para paliar el daño económico y social, el tejido industrial de la cultura, que se ha visto muy afectado por su dependencia del público y la necesidad de confinarnos y el estado de alarma, sino también la cultura como expresión de humanidad, de la dignidad humana. Decían los clásicos, antes estábamos hablando también de la Ilustración y de los hombres del Renacimiento y las mujeres del Renacimiento, que el ser humano es el único animal capaz de crear belleza, de crear pensamiento, ¿no? Y eso es la cultura al final, la cultura desde un punto de vista racional y también desde un punto de vista romántico, de los sentimientos, de la historia, de la memoria histórica, etcétera. Todo eso es fundamental en las sociedades humanas. Yo creo que hemos descubierto en estas semanas duras, largas de confinamiento, su importancia, ¿no? Su condición de bien de primera necesidad, tan importante como otros bienes que necesitamos los seres humanos en nuestra vida, ¿no? Bueno, yo llevo 5 meses de ministro, los 2 primeros fueron en la normalidad, enero y febrero, por tanto me dediqué a apoyar expresamente, acudiendo a todos los actos culturales y deportivos relevantes a la cultura y al deporte, fundamentalmente al deporte femenino, pero también en todos los ámbitos de la cultura, y después llegó la pandemia. Y es verdad que eso nos obligó a todos a encerrarnos, nos encontramos ante una situación, esas semanas terribles, con una crisis sanitaria muy grave, con un colapso de los hospitales, con muchas víctimas mortales, y yo en ese contexto, en ese momento, después de una rueda de prensa de mi compañero Salvador Illa, que hablaba de eso,
pues yo lo que dije es que íbamos a trabajar, por supuesto, por la cultura, aunque tuviéramos que atender de forma urgente esa primera necesidad. Porque soy ministro de Cultura, pero soy ministro de un gobierno, del Gobierno de España, y me parece que mi deber era ese también. Después hemos hecho un decreto que ha paliado de una forma clara, y yo creo que con el consenso de los sectores culturales, el daño causado, y que además ayuda también a hacer este recorrido, esta transición hacia la llamada nueva normalidad o hacia la normalidad, que también es importante. O sea que se ha hecho todo. Yo creo que yo entiendo perfectamente esa primera reacción, porque vivíamos unos momentos muy duros y todo el mundo necesitaba esa ayuda, ¿no? Y creo que ordenarla ha sido importante. Tomamos medidas generales que también servían a la cultura y al deporte, pero comprobamos que hacía falta una vuelta de tuerca en esas ayudas, y lo que hicimos fue ese decreto que se convalidó por el Congreso de los Diputados, que se va a tramitar como proyecto de ley, se aprobó en el Consejo de Ministros el 5 de mayo y que contiene importantes ayudas. Ayer firmamos en el Ministerio de Cultura y Deporte con CREA y con Bankia pues todo lo que va a ser las ayudas de liquidez, de créditos blandos a todos los sectores culturales, sin dejarnos a ninguno, desde el libro al cine, pasando por las artes escénicas, pasando por la danza, por supuesto, el teatro, etcétera, etcétera, las bellas artes, el arte contemporáneo. Es decir, creo que se ha hecho un esfuerzo, y ahora lo que tenemos es que mirar hacia adelante y retomar los grandes planes legislativos y los proyectos que teníamos en enero y febrero para poder ponerlos en marcha cuanto antes. Tengo que preguntarle por muchas cosas, también van a tener que preguntarle los miembros de la mesa de análisis. Le pido la máxima brevedad para 2 o 3 cuestiones que le quiero plantear ahora. Pero primero, antes nos vamos, porque la desescalada afecta también a la cultura, nos vamos hasta Granada. Nuestro compañero Cecilio Aranda está en las inmediaciones de la Alhambra, que creo que reabre, Cecilio, sus puertas, ¿no? Hoy ya. Sí, buenos días. Aquí estamos en la Torre de la Vela, a unos 28 metros de altura en la zona de la Alcazaba, la zona defensiva del monumento. La primera visitante que ha llegado hoy a esta zona defensiva ha tenido el privilegio de tocar su famosa campana. Lo ha hecho durante 1 minuto, y es que esta campana solo suena en determinados momentos a lo largo del año, como el 2 de enero, el día de la toma. También recientemente sonaba para homenajear a todos los sanitarios. De hecho, el monumento se ha abierto hoy guardando 1 minuto de silencio por todas las víctimas del COVID. Vuelve la Alhambra después de 3 meses a abrir sus puertas con estrictas medidas de seguridad. El aforo se va a limitar al 50%. Se van a vender un máximo de 4.250 entradas al día, y el acceso a los palacios nazaríes será de 150 personas cada media hora. Hoy se han vendido tan solo 1.000 entradas. Hay que tener en cuenta que todavía no se han abierto las fronteras internacionales, ni se puede viajar entre comunidades, por lo tanto los turistas son todos andaluces. Los turistas que tienen que llevar, por cierto, todos tenemos que llevar mascarilla. Tienen a su disposición cartelería horizontal, vertical, advirtiéndoles de que tienen que guardar también la distancia de seguridad y, por supuesto, dispensadores de gel hidroalcohólico. Los trabajadores, un 70% de la plantilla, se han incorporado también hoy al monumento tras practicarse las pruebas del COVID-19. La Alhambra se pone en marcha desde hoy con muchas expectativas y mucha ilusión. Gracias, Cecilio. Señor ministro, van reabriendo al 50% la Alhambra, van desescalando también y abriendo los museos. Usted también es ministro, aparte de Cultura, de Deportes. ¿Abrirá el fútbol antes de que acabe la temporada? Veremos, aunque sea al 50%, algunos estadios con posibilidad de que haya público ya esta temporada en las 10 jornadas que quedan. Bueno, usted lo ha dicho, esto es progresivo, esa ha sido la filosofía un poco que ha inspirado toda la desescalada, que fuera gradual, que fuera prudente. Hemos abierto ya todos los espacios culturales y deportivos, se está haciendo de forma paulatina, con esa conciencia de hacerlo bien, de no cometer errores, pero también de volver a la cultura, de devolverle también todo lo que nos ha dado estas semanas duras. Yo lo decía ayer cuando se abrió también la Filmoteca Española, la Filmoteca Nacional, por cierto,
con la maravillosa película Amanece que no es poco del añorado José Luis Cuerda, decía que teníamos también ese deber un poco de devolverle a la cultura lo que nos ha dado en estas semanas, nos ha consolado, nos ha entretenido, nos ha ayudado a transitar esas semanas difíciles en casa, y es un buen momento también para volver, ¿no? Además de porque efectivamente son industrias culturales. Y en relación con el fútbol, pues está ya vemos que todos los días tenemos liga, vamos a tenerla hasta el 19 de julio, si no recuerdo mal, pero no sabemos en este momento. Yo creo que lo prudente es que sea sin público. Hemos dicho también que además lo justo desde el punto de vista de las reglas del juego es que cuando haya público, cuando pueda haber, y eso va a depender de criterios sanitarios, que también en la decisión están las comunidades autónomas, el organizador, la Liga y por supuesto el Ministerio de Cultura y Deporte a través del CSD, pero cuando haya, lo justo es que sea para todos igual, ¿no? Y que por tanto cuando vuelva al público, que no sabemos si será ahora o será ya en la temporada siguiente, pues que se produzca en todos los campos a la vez. Por una cuestión elemental de igualdad de armas, que dirían los clásicos, ¿no? Pero no lo sabemos. Yo creo que está bien como está ahora, creo que es más prudente y estamos disfrutando de la Liga igual, ¿no? Y los partidos son vibrantes, intensos, y aunque falta ese elemento del público que es fundamental, pero yo creo que es mucho mejor ser prudentes y cautelosos que precipitarnos ahora. Tres cosas muy breves. Le pido máxima brevedad para que puedan preguntar el resto de los invitados. Primero, reunión con el sector taurino. ¿Le ha tocado a usted defender las corridas de toros ante las críticas, por ejemplo, de un piloto de Fórmula 1 como Lewis Hamilton, que dice que España fomenta la tortura o la enseñanza de la tortura? ¿Es un tema polémico aún para un ministro de Cultura hablar de toros o defender la tauromaquia? Bueno, les recibo hoy precisamente. A la 1 tengo a la Fundación Toro de Lidia, a Victorino Martín, con el que he hablado mucho estos días. Bueno, en realidad mi respuesta a Hamilton es fruto de una pregunta y no es tanto por su opinión, que yo creo que afortunadamente vivimos en un país libre y se puede tener la opinión que se quiera, sino por la falta de respeto, a mi juicio, en la forma de expresarla, ¿no? Yo dije que debíamos recordar aquí a Fernando de los Ríos cuando decía que a veces en las sociedades humanas hace falta la revolución, la gran revolución, que es la del respeto, que no es el respeto, digamos, basado en el temor, sino el respeto basado en la dignidad de las personas, que somos iguales, y esa idea del ataque a través de la idea de tortura o de que enseñamos a los niños a matar, o de que es asqueroso, que fue la expresión que utilizó, pues yo le hice un reproche en cuanto a las formas. Él tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero me parece que no empezamos bien nunca si nos ofendemos, si nos atacamos, ¿no? Y entonces es lo único que dije, pero bueno, la tauromaquia está, como saben los españoles, en el ámbito del Ministerio de Cultura desde el año 2010. Yo he dicho que voy a escuchar a todo el mundo y especialmente a todos los sectores que dependen de este ministerio. Es mi obligación y además lo hago con una convicción profunda de que es mi deber. Vamos a hablar hoy, vamos a ver cuáles son los temas que les preocupan. Es verdad que ya está resuelto el tema más importante, que es el de la vuelta de las corridas, que ya el próximo lunes, sin estado de alarma, pues dependen de las comunidades autónomas y con los únicos 3 requisitos que hemos puesto para todos los espectáculos públicos, que son los que derivan del decreto aprobado el martes pasado, no es de esta semana, sino el anterior, de la nueva normalidad, que es el uso de mascarillas, la distancia de 1,5 metros y que no haya aglomeraciones. Esos son los 3 criterios, pero ya con las comunidades autónomas se puede hablar y empezar a programar la temporada con normalidad, con esos límites de cautela y de prudencia. Pero vamos, mi respeto es siempre total. Yo creo que ellos merecen ese respeto, como también merece respeto las personas que tienen otras opiniones contrarias. O sea, yo creo que eso yo quiero evitar el debate emocional y quiero situarme en el plano de la legalidad y del respeto a las personas. Una última cuestión. En el plano político, usted ha sido delegado del Gobierno en Madrid hasta abril de 2019. ¿Se ha puesto en el lugar de uno de sus sucesores, de José Manuel Franco, por todo lo que ha pasado con la instrucción judicial por el 8 de marzo? Sí, claro que me he puesto, he pensado algunas cosas, ¿no? Es verdad que las consideraciones que tienen que ver con las resoluciones judiciales pues no las valoramos nunca, pero yo sí he pensado desde un punto de vista más teórico y más general y desde mi experiencia lo pensaba, que en realidad un delegado del Gobierno no autoriza
manifestaciones. Es un equívoco que se produce muchas veces, ni las autoriza ni las deja de autorizar. El derecho de manifestación está en la Constitución española, es un derecho fundamental. Por tanto, lo que hace un delegado del Gobierno es organizar cómo se celebra con garantías vinculadas al orden público, a la seguridad, etcétera, las manifestaciones. Para prohibir una manifestación tiene que haber un título jurídico muy poderoso. Por tanto, el delegado del Gobierno ahí lo que hace es, salvo que se solicite la manifestación fuera de plazo, que es un criterio formal, tiene que autorizar siempre, no tiene que entrar en valoraciones, salvo, insisto, que haya un elemento jurídico superior en la jerarquía normativa que le permita prohibir un derecho fundamental. Por lo tanto, yo creo que esa reflexión sí la quiero hacer, que es independiente de las consideraciones de los jueces, ¿no? Que evidentemente la separación de poderes, antes se citaba a Condorcet, a Rousseau y a Voltaire, pues yo añado ahora a Montesquieu. Me parece que hay que recuperar también esa idea de la separación de poderes, que es fundamental en todos los temas, ¿no? Y si las respetamos también ayudamos a que funcione mucho mejor este país y esta democracia constitucional que tenemos. Tono elevado el de este programa y el de esta entrevista. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis, pero J. Ramírez, te escucha el ministro. Qué alegría, ha empezado ministro. El señor Ramírez. Pero qué alegría, ministro, saberle a usted bajo la advocación. Y felicidades por los 40 años. También me parece que también hay que hacer un reconocimiento a las trayectorias sólidas en nuestra democracia. Yo creo que también hay un deber cívico de hacer eso. Y yo le felicito, señor Ramírez, por esos 40 años que son importantes. La opinión pública se construye desde ahí y creo que también tienen un papel. Yo decía antes lo de mi tesis fue sobre la opinión pública, el concepto de opinión pública en Rousseau y en Constant, ¿no? Y era un poco, tiene que ver mucho también con el papel de los medios de comunicación que hay que poner en valor en una democracia constitucional y liberal. Muchas gracias, ministro, por el cargo que ocupa y por su trayectoria, porque, ya le digo, es una alegría saberle bajo la advocación de todos esos santos laicos, y algún día me contará usted algunos detalles de lo que le atrae de Benjamín Constant, ese idealista pragmático que está con Napoleón, contra Napoleón, junto a su valiente amante Madame Staël. Pero la pregunta va a ser mucho más terrena. Y a favor de los valores de la revolución, sí. A favor de los valores de la revolución, pero en contra del método revolucionario. Exactamente. En el momento en que era muy difícil hacer ese tipo de consideraciones, Constant defiende la revolución, los fines de la revolución, pero dice el método violento no es un método adecuado. Porque yo creo que en contra de lo que decía... a mí es lo que más me cautivó del pensamiento de este gran liberal. La pregunta, Pedro, sí. La pregunta. Dejamos favor, a Constant y a la revolución para otro día. Ministro, tenemos que almorzar para hablar a fondo de ello. Pero yo lo que le voy a preguntar es mucho más concreto. Muy bien, encantado. Es cierto que su ministerio mantiene, digamos, una línea dura en el debate sobre la transposición de la directiva comunitaria en relación con la propiedad intelectual y los derechos de autor, una posición, digamos, alineada con los grupos de presión del mundo editorial, con los medios tradicionales, mientras en Moncloa hay una posición, digamos, más de vanguardia, más abierta, por ejemplo, a que en España se recupere el agregador de noticias que era Google News, que permitía distinguir, porque ese es el fondo del asunto, que permitía distinguir las fake news del periodismo de calidad. Van a tener que definirse muy pronto. ¿Cuál va a ser la posición del Ministerio? Bueno, estamos hablando sobre todo con economía. No, nuestra posición es una posición se va a producir seguro un consenso y un acuerdo entre esos dos puntos planteados así, que parecen muy enfrentados, pero que en realidad no es así. Nosotros queremos defender los derechos de propiedad intelectual, por supuesto, los derechos de autor, queremos defender también el cine y otras expresiones culturales, porque no somos un país especialmente proteccionista, no somos Francia ni somos Alemania, pero nos parece que hay que preservar y hay que proteger también por la lengua, por muchas cosas, ¿no? Por lo que significa la cultura. Pero también somos conscientes de que el hub español nuevo incorpora unas nuevas vías, hay que estar en el siglo XXI, que es donde estamos, los videojuegos, es decir, una dimensión mucho más amplia que exige también
una mayor flexibilidad en los planteamientos. O sea que están trabajando nuestros equipos de Economía y del Ministerio de Cultura y Deporte, y se va a llegar a una síntesis equilibrada y razonable y positiva para todos los ámbitos, que es de lo que se trata, para flexibilizar en un sentido, pero también para proteger lo fundamental de la cultura, ¿no? Y yo creo que esa solución se va a producir en los próximos tiempos. Es verdad, tiene usted razón, que estamos ahora en mesas de trabajo muy constructivas en ese sentido. Última pregunta, Arsenio. Muy rápido, señor ministro, buenos días. Hemos conocido durante el confinamiento que ha salido uno de las joyas del Thyssen, un Goen. ¿Cómo está la negociación con Carmen Cervera para la continuidad de la colección en España? Bueno, en realidad no ha habido negociación propiamente dicha en estos meses. Se produjo la salida o la decisión o la norma válida o la decisión válida desde el punto de vista jurídico en diciembre. También de otros cuadros, digamos, en el reconocimiento de que son cuadros que forman parte de la colección privada de la baronesa. Eso yo ya me lo encontré así. Se culminó el procedimiento y creo que se resolvió en abril, pero venía de un silencio administrativo y, como saben ustedes, la administración no puede ir contra sus propios actos. Por tanto, se ha culminado eso. Ahora yo quiero mirar hacia adelante, me reuniré con ella, vamos a hablar. A mí me gustaría que cualquier acuerdo que se pueda producir en relación con su colección, también hay que recordar siempre que el Thyssen como Museo Nacional es intocable, es decir, que su colección está perfectamente protegida y no hay ningún riesgo por ahí. Pero es verdad que los cuadros de la baronesa, que durante muchos años se permitió que se cedieran gratuitamente, pues ella ahora quiere algún tipo de renta. Entonces vamos a ver qué acuerdo llegamos. A mi juicio ese acuerdo pasa porque necesariamente vuelva al Matamua y alguno de los otros probablemente, si no los ha vendido. Y en segundo lugar pasa por ser conscientes de que estamos en un momento diferente al de 2019. Estamos después de una crisis seria, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande para que la cultura resista, esfuerzo económico desde el gobierno, y por tanto yo creo que la negociación tiene que ser siendo conscientes de la nueva realidad de crisis y de dificultad. Yo apelo y espero seguro a la generosidad también, al altruismo de la baronesa para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, ¿no? Pero bueno, en todo caso está por hacer, o sea que todavía no ha habido negociación propiamente dicha y por tanto pues veremos en las próximas semanas cómo avanza eso. Pues aquí lo tenemos que dejar, y otro día seguimos hablando de Rousseau, de Voltaire o de Nicolás de Maquiavelo, que es el padre del nacimiento de la opinión pública. Pero eso nos queda un poco más antiguo. José Manuel Rodríguez Uribe, ministro de Cultura y Deportes, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública. A ustedes, un placer, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno.